Bueno, hola chicos, ¿cómo están? La idea es poder armarles un videíto con la explicación de la teoría que vamos a estar trabajando. ¿Qué son las variedades lingüísticas? Las variedades lingüísticas son diferentes formas que adquiere una misma lengua de acuerdo al lugar en el que vive el hablante. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de dónde viva cada persona, va a depender la variación que tenga en su habla, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes lectos. ¿Qué son los lectos? Son esas características que tiene cada hablante. ¿Cuáles son los lectos? Tenemos el dialecto, ¿sí? Que va a depender de dónde vive la persona, ¿sí? Es la ubicación geográfica. No es lo mismo la forma de hablar de una persona que vive en España que una persona que vive en Buenos Aires o en Argentina, ¿sí? No deja de ser español, pero dependiendo de el país en donde vive, va a tener una distinción dentro de ese lenguaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en España se habla español peninsular. Y en Buenos Aires es español rioplatense. En Córdoba, por ejemplo, los cordobeses tienen un dialecto distinto a los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Tienen otras palabras, otra entonación que los distingue, ¿sí? Y así pasa en varias provincias o en distintos países. Después tenemos el sociolecto, ¿sí? Todo esto recuerden que son los distintos lectos y está dentro de las distintas variedades lingüísticas, ¿sí? Que existen. El sociolecto tiene que ver a qué grupo social pertenece el hablante, ¿sí? Si va a ser un sector social alto, ¿sí? Una clase alta, una clase media, o si va a ser de clase baja, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, pensamos en el lenguaje de las cárceles, ¿sí? El lunfardo, o cualquier característica que tenga que ver con algún otro sector o grupo social, esas palabras distintas que utilizan corresponden al sociolecto, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les digo parate de manos, es un sociolecto de clase baja, ¿sí? Posiblemente ni la clase media ni la clase alta lo utilicen con frecuencia, ¿sí? Corresponde más a una clase baja. Y el cronolecto tiene que ver con la edad del hablante. Entonces, tenemos distintos tipos de cronolectos, ¿sí? Dependiendo de la edad del hablante. Puede ser, ahí está. Puede ser infantil, adolescente o adulto, ¿sí? El infantil, por ejemplo, dice palabras como puede ser que le digan meme a la mamadera o a la leche, o le pongan algún otro nombre al chupete, ¿sí? En el caso de adolescente, bueno, son palabras específicas que utilizan ustedes y que corresponden al lenguaje habitual de ustedes y no tanto de un adulto, ¿sí?
Y en el caso de, obviamente, el cronolecto adulto, va a ser una terminología específica que utilice el adulto y ustedes no. Generalmente, el cronolecto adulto suele ser un lenguaje más formal. Bien, todas esas variedades lingüísticas dependen de la situación comunicativa. ¿Qué significa esto? Que la lengua se usa a través de distintos registros, ¿sí? ¿Y cuáles son esos registros? Tenemos el registro formal o informal, que esto va a depender de la confianza que tengo con la otra persona, ¿sí? Si yo, por ejemplo, profe, me voy a comunicar con el director de la institución, voy a utilizar palabras que sean correctas a la situación, ¿sí? No le voy a decir, che, boludo, ¿no me corregís la planificación? No. ¿Por qué? Porque eso sería un grado de confianza que va más con lo informal, ¿sí? Yo lo que le voy a decir es, Carlos, ¿pudiste revisar o podés corregirme la planificación? ¿Sí? Voy a utilizar un lenguaje, dependiendo también de la confianza que tenga con la persona, más formal. Si yo le voy a enviar una nota al intendente para solicitarle una audiencia, bueno, esa nota va a ser, obviamente, más formal todavía por el grado de confianza, ¿sí? Y el grado de responsabilidad ante lo que yo estoy enviando. Bien, si ustedes, por ejemplo, le van a mandar un mensaje a sus compañeros preguntándole qué significa la historieta, seguramente le escribirán, che, ¿cómo andás? ¿Vos sabés que no estoy entendiendo lo que está explicando la vieja de lengua? Bueno, en cambio, si a mí me preguntan eso, seguramente me dirán, buenos días, hola, profe, ¿cómo estás? No estoy entendiendo la definición de historieta, ¿sí? Eso entonces tiene que ver con el grado de confianza que tiene con cada persona el hablante, ¿sí? Y si ese lenguaje va a ser formal o informal. Otro de los tipos de situación comunicativa puede ser el registro oral o escrito. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a comunicar con ustedes dentro de la clase, va a ser de forma oral, ¿sí? En cambio, si yo les voy a mandar una carta o les voy a enviar un mail, va a ser escrito, ¿sí? Entonces, el registro oral y escrito dependen del medio, ¿sí? El medio sería, si yo le voy a mandar un audio, si voy a hablar cara a cara, o si le voy a escribir un mensaje, voy a mandarle un WhatsApp o le voy a enviar una carta. Bien, y el último de los registros, este es el 2, el tercero, tiene que ver con el profesional y el no profesional, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Tienen que ver entonces con el contexto laboral, ¿sí? Del trabajo. Tiene que ver con cuestiones laborales y académicas que determinan a cada profesión, ¿sí? Y tienen su jerga. ¿Qué significa jerga? Es esa terminología específica, esas palabras específicas que utilizan dependiendo de su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si un médico se va a comunicar con otro médico, van a usar
una terminología específica para hablar sobre el diagnóstico de un paciente. En cambio, si el médico les tiene que dar el diagnóstico a ustedes, no va a utilizar esa terminología porque no la van a entender, ¿sí? Entonces, lo más probable es que se lo explique con otras palabras más sencillas y así puedan entenderlo, ¿sí? Bien, estos entonces son los distintos registros que tenemos dentro de las variedades lingüísticas, ¿sí? Vamos a borrar esto. Y vamos a decir entonces que las variedades lingüísticas, volvemos a hacer un repaso, son las distintas formas, las distintas maneras que adquiere una misma lengua dependiendo al lugar en el que vive el hablante, ¿sí? Esa persona, si ustedes piensan en ustedes mismos, dependiendo de dónde vienen, de dónde son las raíces de sus padres, de dónde viven y en qué situación social, económica y cultural tienen, va a ser la variedad lingüística que los determine, ¿sí? Esas variedades lingüísticas que teníamos entonces, el dialecto, el sociolecto y el cronolecto, están manifestados a través del registro. ¿Qué es entonces el registro? El registro es la forma en la que yo voy a expresar esa situación comunicativa, ¿sí? ¿Qué va a ser? Oral, escrita, formal o informal, va a ser profesional o no profesional, ¿sí? Y tengamos en cuenta que existe una variedad estándar. ¿Qué significa esto de variedad estándar? Tiene que ver con esas normas legítimas. A ver, esperen que no me salió bien la E. Esas normas legítimas que son aceptadas por instituciones académicas, ¿sí? De la lengua, ¿sí? Esto lo que determina son las formas, esto es una flecha, formas correctas de hablar, ¿sí? Por ejemplo, la RAE legitima, ¿sí? Avala, acepta ciertas palabras que todos los hablantes, por ejemplo, del español, utilizamos o podemos utilizar y son las correctas, ¿sí? Bien, esto entonces sería un poco la introducción de lo que son las variedades lingüísticas. Nosotros lo vamos a ir trabajando a medida que vayan pasando las actividades y cualquier duda que tienen me consultan al mail, ¿sí? Nos vemos.